Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Formación significa ascenso a la humanidad, desarrollo del hombre en tanto hombre. Digamos también que en su significación más inmediata, formación hace referencia a toda configuración que podemos observar en el orden natural. Hablamos, por ejemplo, de la formación que tiene un árbol, el tronco de un árbol, de la formación que posee un terreno, es decir, queriendo anotar con ello la formación interna que tiene un terreno, un árbol o el tronco de un árbol. Pero esa configuración no es externa, sino interna. También solemos equiparar el término formación con el concepto de cultura. En el lenguaje común decimos que un hombre formado es un hombre culto, en el sentido de que está estructurado, tiene una estructura que da forma a sus disposiciones y capacidades. Hegel entiende la formación como un proceso a través del cual el hombre da lo mejor de sí. Con el término formación hacemos referencia a una configuración interior del ser humano, en virtud de la cual éste tiene la capacidad de trascender su singularidad y llegar a lo universal. La formación presupone un periodo de socialización, un periodo de culturización y un periodo de formación propiamente, en donde, incluyendo los periodos anteriores, el hombre se abre a la cultura. Von Humboldt sostiene que la formación hace referencia a ese despliegue del ser de la persona. Podemos compararlo con el término educere, un término latino, que significa sacar. Es sacar lo mejor que tiene la persona de sí mismo, dentro de su interior. Y es un proceso que exige un desarrollo y una progresión constante. Este otro autor, Luis Enrique Orozco, también dice que cuando hablamos de formación humana, lo hacemos hablando de la posibilidad que tiene todo ser humano de dar lo mejor de sí mismo en el tiempo, a través de procesos que alteran su talante y su ser mismo, y que le permiten crecer en humanidad, ascender en lo universal, ir más allá del yo personal, para subir hacia ese nosotros, hacia la totalidad de toda la especie. Cuando hablamos de formación humana, lo hacemos hablando de esa posibilidad que tiene todo ser humano de dar lo mejor de sí en el tiempo y a través de procesos que alteran su talante y su ser mismo, y que le permiten crecer en humanidad, ascender en universal, ir más allá del yo personal para subir hacia el nosotros, hacia la totalidad de la especie. Con el proceso de formación debemos poder trascender desde sí hacia lo otro, y que permita igualmente a la persona en ese mismo proceso dar lo mejor de sí. Es decir, la formación no es un acto única y exclusivamente intelectual. La formación no hace referencia al hecho de transmitir a la persona paquetes de información. Cuando hablamos de un ser formado,
estamos diciendo que es una persona que ha desarrollado de alguna manera su sentido común, su sensibilidad ante la belleza y la misma capacidad de juicio moral. Quiero señalar que la formación, con esto quiero señalar que la formación de una persona no se debe reducir únicamente al curso de humanidades. La formación es mucho más que cursos, mucho más que moralismos. Los estudiantes se forman entre sí, nos forman a nosotros y nosotros los formamos, y es en esa red de interacciones en donde se juega un hábitat, una forma de vida que puede ser enriquecedora para el estudiante o puede ser empobrecedora para toda su vida. La formación humana, entendiendo por formación crecer en humanidad, exige que haya un ámbito en donde sea posible crecer, y por eso la mejor metodología para efectos de la formación integral tiene que ver con la contaminación. Contaminar al estudiante en los valores, en el ansia de libertad, en el sentido de la dignidad, en la necesidad de ser éticos ante una sociedad corrompidas. Eso se arregla con el testimonio. El docente tiene que dar testimonio. La formación no puede ser entendida como un objetivo. No podemos decir que el objetivo de la formación es el desarrollo de una capacidad o de un talento. Gadamer decía que en la formación uno se apropia por entero de aquello en lo cual y a través de lo cual uno se forma. El hombre no nace por naturaleza formado, por eso es necesaria la formación. Hegel mismo dice que la formación tiene dos momentos. El primero es cuando el hombre sale de sí mismo y toma conciencia de lo otro como otro. Y el segundo es cuando el individuo aprende a aceptar la validez de otras cosas y encuentra puntos de vista generales para aprehender la cosa, el objetivo de su libertad, sin interés ni provecho propio. La formación es la continuación de un trabajo que el hombre va incorporando en el proceso mismo en que incorpora el lenguaje y las costumbres. En este sentido, el individuo se encuentra constantemente en el camino de la formación y de la superación de su naturalidad, ya que el mundo en el que ha entrado está conformado humanamente en el lenguaje y las costumbres. Se trata de un proceso que se inscribe en el mundo de la vida, pero la formación conlleva a su vez otras dimensiones tales como la educación. Estar formado significa tener sensibilidad frente al devenir de sí mismo, frente a la realidad como proceso siempre inacabado. A los docentes les corresponde el papel de educar, es decir, la capacidad de ejercer influencias positivas en sus estudiantes, contribuyendo de esta manera al desarrollo del ser humano en su fase de crecimiento. En la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, se define la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Según Edgar Morin, las inquietudes en lo concerniente a la preocupación primera de la escuela para el futuro y como una contribución de ésta al desarrollo sostenible son las siguientes: hacerlo conocer lo que es el conocer, enseñar los principios de un conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, afinar la incertidumbre, enseñar la comprensión y enseñar la ética del género humano. Santo Tomás de Aquino también argumenta que el término educación deriva del término educare, que tiene varios significados: criar, cuidar, alimentar, y de un término muy semejante a este término que se llama educere, que significa llevar, sacar, extraer, salir. Para otro autor también que define muy bien este término, conocido como Louis Nott, que en el siglo XX él define que la educación de un individuo es la puesta en práctica de medios apropiados para transformarlo o para permitirle transformarse, en el sentido que define las finalidades generales que se asignan al proceso educativo. La educación en este sentido es un proceso que le permite al sujeto transformarse en búsqueda de mejores condiciones para su vida. Louis Nott dice que la pedagogía
es la metodología de la educación. Constituye una problemática de medios y fines, y en esa problemática estudia las situaciones educativas, las selecciona y luego las organiza y asegura la explotación situacional. La pedagogía define la práctica del maestro, los métodos de enseñanza. Es el conjunto de los métodos utilizados para reforzar la formación del ser humano, para que pueda alcanzar un proyecto de vida en su propia vida profesional, en la convivencia con los demás, dentro de su vida social y para el mismo servicio y bien de toda la humanidad. La pedagogía tiene que cumplir con unos objetivos específicos. El maestro no se debe limitar a ir a dar unos contenidos sin antes preparar lo que va a dar. Tiene que ser más dinámico en su trabajo, incentivar en los estudiantes la participación y despertar interés en los temas que él da. El maestro no debe improvisar. La pedagogía es un conjunto de deberes que están orientados hacia la educación y por lo tanto es una ciencia aplicada, con características psicosociales que tienen la educación como principal interés de estudios. Es un conjunto de comprensiones teóricas y metas lógicas que hacen parte del